Mientras nuestra hermana Coca sabemos que está ahí, ahora está en la transmisión, está con nosotros y también le enviamos para que pueda participar de los símbolos. Y mientras le sirven los símbolos, vamos a cantar una canción, porque después va a venir Facundo para pasar la bolsita. Y vamos a darle gracias a Dios por eso. Entonces te invito a que cantemos este coro que dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por estos momentos que podemos pasar en armonía, en comunión y también aprendiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Este tiempo estamos hablando y la semana pasada estuvimos hablando de la Biblia, de por qué creemos en la Biblia, y vamos a tocar varios puntos porque estos puntos que estamos tocando están hablando de lo que nosotros creemos, de lo que es nuestra declaración de fe, de lo que es nuestra doctrina. Y miren que no se enseña esto muy seguido en las iglesias. No se enseña porque algunos tienen miedo, no lo quieren hacer en las transmisiones porque piensan que es algo sagrado y oculto. No. La Escritura es abierta para todos. Por eso es la luz para este mundo. Y por eso en esta noche vamos a entender no solo nuestro estatuto, sino también en qué creemos. Y es tan importante la manifestación de la palabra de Dios y de Dios mismo hacia nosotros, pero al mismo tiempo a veces nos cuesta explicarlo, ¿o no? Sí, nos cuesta explicar a veces con una persona y sobre todo hoy con los grandes debates, porque hoy no es como antes, hay mucha información
y los chicos y las personas comienzan a tener dudas y comienzan a escuchar otras cosas y empiezan a preguntar. Y una de las preguntas grandes que hay es sobre la existencia de Dios. Pero no solo sobre la existencia de Dios, sino qué es Dios. Y nos cuesta muchas veces definir lo que es Dios. Pero para eso vamos a hablar sobre la deidad. El significado de deidad quiere decir ser divino, Dios hacedor del universo. Ese es el significado de deidad. Divinidad, ser supremo, creador del universo. Hay unas teorías conspirativas o ideologías que se habla de la manera en la que el mundo fue creado. Una de las teorías que más intenta refutar la existencia de Dios, que no fue ni siquiera Darwin quien la inventa sobre la evolución, sino que hubo otros pensadores y otros físicos y científicos en los cuales se empezaron a hablar de una teoría famosa conocida como la del Big Bang, que a través de una explosión se fue formando todas las cosas y demás. Cuando nosotros vemos la mirada de la ciencia, tenemos que entender que es la mirada humana, es el límite de lo que pueden ver nuestros ojos. Fíjense en que cuando veía esto, había algo interesante, porque la existencia de Dios no la define un concepto teológico. La existencia de Dios no la define un concepto teológico. Tampoco Dios pertenece a una religión, como tampoco la Biblia le pertenece a una religión. Mira que esto es interesante. Tampoco la Biblia y Dios es la creación de algún autor que en algún momento ideó esto. Porque en algunos momentos aparecen algunos que dicen, no, pero alguien escribió la Biblia. No, hubo personas que la escribieron, es cierto, inspiradas por el Espíritu Santo. Pero como el otro día dijimos, hubo una marca, que acá viene lo asombroso, lo sobrenatural de Dios, que de escritores que tenían diferencias de miles de años, coordinaron en una sola guía y en un solo pensamiento, que cuando tú empiezas a leer la Escritura, te das cuenta que todo el Antiguo Testamento tiene una combinación tremenda con el Nuevo Testamento, a pesar de que Dios nunca cambió su voluntad, sino de que Dios siguió con un plan perfecto, marcando dispensaciones, marcando tiempos precisos para cada situación vivida en la historia de la humanidad. Ahora, el problema con Dios no es Dios. El problema es la idea formada del ser humano de lo que quiere de Dios. ¿Se entiende? Porque, a ver, nosotros cuando estamos en este mundo nos damos cuenta de que somos seres únicos y de que tenemos necesidades. Y que en algún momento nos dijeron que hay un Dios que puede solucionar nuestros problemas. Entonces la idea que a veces nos hacemos de Dios, y es aquí donde aparecen muchas veces los agnósticos, donde aparecen ¿cómo se llaman los otros? Ateos, que se enojan con Dios porque no encuentran una respuesta de Dios. Y esto es una lucha que no viene de ahora por las redes sociales, viene de años atrás. Y los científicos en algún momento, y sobre todo en la época del renacentismo y antes del renacentismo, trataban de generar una idea de la existencia de Dios, pero ellos decían, y hasta el día de hoy mantienen eso, que no pueden encontrar a Dios en el cosmos. No lo pueden medir ni lo pueden encontrar a Dios en el cosmos. Mirá lo que hablo. Hablamos de algo gigante, universal,
Y a pesar de que hoy con la tecnología que hay, trata el ser humano de ver qué hay más allá de lo que nosotros conocemos aún de nuestra Vía Láctea. Y fíjate que esto no es de ahora. Cuando se inició la Torre de Babel, los hombres querían llegar al cielo para conocer a Dios. Dios confundió la mente y confundió los idiomas. ¿Para qué? Para que el hombre no siga haciendo lo mismo. Pero sin embargo, aquí es donde vemos la evolución del ser humano, que sigue con la misma intención de tratar de ver a Dios con sus propios ojos sin entender los propósitos de Dios. Y eso es lo que genera en el hombre ese orgullo de decir, si yo no lo veo con mis ojos a Dios, entonces quiere decir que no existe. ¿Te das cuenta? Una idea formada, hasta que apareció un hombre que se llamaba Can, creo que era el apellido en esa época, que dijo, no, vamos a tratar de probar la existencia de Dios a través de la realidad que uno vive. Y ahí es donde empezaron los debates. Ahora, es interesante esto, porque no se puede explicar y analizar a Dios a través de la ciencia, de ningún tipo de conocimiento humano. No podemos tampoco tratar de entender a Dios o ver a Dios a través de la filosofía, que la filosofía está dentro de uno de los niveles altos del pensamiento del ser humano. Hoy se ha perdido filosofía, hoy casi no se piensa, pero bueno, y mucho menos a través de la ideología. Fíjate que entre esos términos que usé aparece Job. Y vamos a ver un pasaje en Job, porque Dios le responde a Job y le responde también a muchas personas que piensan o pensaban que a través de una manera humana o de nuestra forma o de nuestros métodos íbamos a encontrar a Dios. Job capítulo 38, versículo 4. ¿Se va entendiendo hasta ahí, no? ¿Me van siguiendo? Bueno, me preguntan. Job, capítulo 38, versículo 4, dice así. A ver, permítame. ¿Me lo puede leer, por favor? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí está. Házmelo saber si tienes inteligencia. Uy. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es interesante porque Job le preguntaba cosas a Dios y le cuestionaba tal como el ser humano hoy lo hace. Pero aún entre los grandes enigmas que hay en la tierra, ¿sabes qué? Hacía una comparación. Dios no es un enigma. Podemos hablar del misterio de la existencia de Dios, que con un enigma hay una gran diferencia. Porque un enigma es algo que no se puede resolver. Y hay muchos enigmas en los cuales no van a ser resueltos por la humanidad. Pero en el misterio de la existencia de Dios nos da la idea, imagínate un mar, la profundidad del mar. El otro día estaba viendo que se llegó a casi, creo que recuerdo, si mal no recuerdo, 25.000 metros bajo el mar. Lo máximo que se llegó, pero no se lo alcanzó a explorar. La idea del misterio de la existencia de Dios es similar. Nos tenemos que sumergir lo más profundo, quizás con el mayor conocimiento que tengamos y las mejores pruebas que tengamos, pero nunca vamos a lograr entender la totalidad de la esencia de Dios.
¿Se entiende lo que digo? Entonces, fíjate que en este misterio que Job no entendía, tampoco era un enigma, y Dios le contesta y le dice, bueno, ya que tanto sabes, ya que tanta sabiduría tienes, decime cómo realmente se formó este mundo. ¿Cómo? Miren, seguimos adelante y en esta búsqueda del ser humano, tengo que hacer esta introducción para que podamos entender algunos puntos importantes. En esta búsqueda del ser humano de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que entender que a Dios recién dije, no lo podemos medir ni siquiera a través de la distancia que hay en el cosmos, a pesar de que hay algunos informes que dijeron que encontraron límites en el universo. O sea que no es infinito. Lo único infinito que ahora se conoce son los números, pero no el universo. Entonces el hombre o el ser humano, cuando busca a Dios, no lo va a encontrar a través de esos métodos o de esos medios. Fíjese un pasaje, búsqueme por favor Jeremías capítulo 29, versículo 13, y es un pasaje muy conocido donde nos habla de uno de los secretos en los cuales nosotros vamos a encontrar a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Habla de buscar a Dios de todo corazón. Y es interesante esto, porque ahora voy a explicar otra cosa interesante. ¿Lo tienes ahí? Léelo, por favor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios le habla a través del profeta Jeremías al pueblo y dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? La condición, porque me buscaréis de todo corazón. Hay algo muy cierto que dentro del conocimiento del ser humano encontró cosas que hoy todavía no le encuentra la vuelta ni cómo están hechas para que haya un equilibrio en el universo general, que las estrellas no estén golpeando la Tierra, que nada esté sobre nosotros. Y una de las cosas que hoy se está hablando mucho es de la tecnología cuántica. No voy a hablar de una clase de tecnología cuántica, pero sí me fascina. Pero ahora les voy a contar algo. Se habla también de dimensiones. Que hay dimensiones. Y que en esas dimensiones que han descubierto los seres humanos y que no pueden traspasar el tiempo ni el espacio, a pesar de miles de experimentos que se hizo, es lo que Dios domina. Y en esta dimensión en la cual nosotros podemos movernos y podemos entendernos, no está Dios en esta dimensión. No está. Lo más cercano que muchas veces les explico, y esto a algunos les va a parecer un poco loco, es saber que en tiempo y espacio nosotros no lo podemos controlar. No podemos controlar lo que pasa el lunes porque ya de este domingo ya pronto vamos a tener la otra reunión. No controlamos el tiempo y el espacio. Pero sí te puedo decir que en la eternidad de Dios tampoco hay tiempo y espacio. Directamente no hay tiempo y espacio. Y lo más cercano que tú tienes para entender eso es cuando tú sueñas. Cuando tú sueñas parece que soñaste días, horas, y son segundos. Milésimas de segundos en algunos casos. Pero para que tú puedas entender la complejidad de lo que el ser humano intenta entender en estos tiempos. Pero ahora nosotros de Dios vamos a entender simplemente lo que Él ha permitido y de la manera que Él se ha manifestado a nosotros. Y ahí es donde llega el punto. Es lo que Dios permite conocer de su esencia, de su presencia, para que nosotros podamos adquirir de Él la vida, la sabiduría. ¿Y qué más? Nos da paz, porque una vez que nosotros encontramos o nos encontramos con Dios, nos da plena seguridad de lo que Él es. Pero para eso tenemos que entender algunas cosas. Mira,
Algunas cosas de las que vamos a entender es que, en primer lugar, la Biblia no entra a discutir con el ser humano sobre si Dios existe o no existe. La Biblia afirma que Dios existe. No hay otra. No hay otra. Y Dios eligió el canal de la fe porque va a ser a la manera de Dios, porque Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios es quien toma las decisiones y ya las tomó. Nos guste o no nos guste, seamos caprichosos o no caprichosos. Por más que el hombre se mate, no va a tener más respuesta de la que Dios ha permitido al ser humano darle. Entonces nosotros vamos a ver algo. Por ejemplo, si nosotros realmente queremos conocer a Dios, tenemos que entender cuál es la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza es que nosotros somos una creación perfecta, compuesta por cuerpo, por alma y por espíritu. Y es lo que el otro día hablaba con algunos jóvenes mientras andaba en el trabajo y les explicaba lo siguiente. No es lo mismo el alma que el espíritu, a pesar de que los psicólogos y los psiquiatras afirman de que el alma y espíritu es lo mismo. ¿Por qué? Porque se ve de que es algo intangible y de que es se habla, según el griego y los grandes estudiosos de la antigüedad, alma y espíritu está relacionada con la misma palabra, ¿sí? De soplo, de viento o de algo que no se ve. Ahora, debemos entender que Dios tiene en nosotros algo que los animales no tienen. Y es esa capacidad de raciocinio, es la capacidad de ser seres superiores inclusive a los ángeles. Yo no me imagino cómo será mi cuerpo transformado en el Señor, pero sí sé que tengo una esencia y está graficada en mí, y que esa esencia es la que Dios formó en mí. Recordemos que somos nosotros tripartitos, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando nosotros vemos la naturaleza de Dios, nuestra naturaleza está compuesta por un cuerpo, algunos un cuerpito, otros un cuerpote, pero tenemos un cuerpo. Pero fíjense en que la naturaleza de Dios, Dios es espíritu. Juan 4:24. Ahí nos afirma la Biblia de que Dios es espíritu, no es cuerpo tangible. Y ahí es donde nosotros podemos entender de que Dios tiene el control del tiempo y del espacio. Dios tiene el control de la tercera, segunda, cuarta y primera dimensión, que es lo que hasta la primera y tercera dimensión es lo que hemos alcanzado a conocer como seres humanos. No hay más. Porque Dios marcó esos límites. Porque imagínate si nosotros pudiéramos controlar la historia. Desastre hacemos. Porque todo lo que el hombre toca lo destruye. A causa del pecado. Jugamos muchas veces a ser Dios. ¿Qué dice? Por favor, participe conmigo. Juan 4:24. A ver, Vane. Interesante. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso es que hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. No está en nuestra dimensión. La Biblia inclusive esas dimensiones les habla de cielo. Podemos también hacer esa comparación. Cuidado, no quiere decir que sea así. No estoy diciendo que los cielos son dimensiones. Pero la Biblia dice que su trono está en el tercer cielo. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque yo dije simplemente conforme a la sabiduría que hay en este mundo. No quiere decir que sea así. Clarito, ¿no? Bien. Dios es espíritu y demanda que nosotros adoremos a Dios de lo más profundo de nuestro ser, porque con la carne no podemos adorar a Dios. A pesar de que hoy con nuestros labios hemos cantado, nos hemos emocionado y ha pasado algo en esta noche. Hemos cantado con gozo, con alegría.
Nuestro espíritu se ha sentido fuerte al momento de cantar. Pero ¿qué pasó? Dios quiere que nuestra adoración sea sincera. No solo sea un momento de emoción. Dios quiere que nuestra adoración sea sincera. Fíjense también que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y ahí podemos encontrar, es largo el texto, pero ahí podemos encontrar de que Dios es amor. Y es una manifestación del amor. Es una de las características que Dios tiene, en la cual podría habernos destruido totalmente, pero en la gráfica de su amor es que Él tomó una decisión firme. Una decisión que no va a cambiar y que Dios, una vez que toma una decisión, no la cambia. Él decidió amarnos a pesar de que nosotros hemos sido infieles. La esencia de la imagen de Dios es que nos dio la posibilidad de ser seres racionales. Y Dios sostiene eso en nosotros y nos dio un valor especial. Pero también en eso hace de que nosotros tratemos de entender que Dios nos ama. Ama al inconverso, ama a aquel que le busca, ama a aquel que lo ha desafiado, ama al homosexual, ama a todos. Y por eso es que todavía las puertas de la gracia están abiertas para que a través de ese amor manifestado por la obra de Cristo en la cruz pudiéramos llegar. Pero ningún ser humano va a llegar a Dios por mérito propio. No va a llegar a Dios por mérito propio. Va a llegar a Dios cuando el hombre humillado se acerque y compruebe y entienda la manifestación de su amor para con la humanidad. También Dios es luz. Y ahí lo vas a encontrar en 1 de Juan 1:5. ¿Por qué Dios es luz? Porque este mundo, nuestra mente, nuestro corazón se encuentra en tinieblas. Pero cuando llegó la luz del Evangelio de Cristo, ideado por la obra de Dios Padre, es importante esto, Él es la luz para este mundo. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, vemos esa naturaleza de Dios, y no hablo de la luz conforme a algunas ciencias que hay ocultas que hablan de que nosotros también somos seres de luz. Nosotros no somos seres de luz. Una cosa es que nuestro cuerpo tiene energía. Por eso es que a veces vos tocas una chapa, sobre todo en invierno, y haces una descarga eléctrica, porque nuestro corazón y nuestros órganos funcionan con electricidad, nuestro cerebro funciona con electricidad, pero eso no quiere decir que seamos seres de luz. ¿Ok? Nosotros no somos seres de luz. Dios es luz y es una gráfica para entender de que Él mismo es poder y que Él puede transformar, iluminar nuestro pensamiento en este mundo que está entenebrecido. Y recordemos que en un momento Dios separa las tinieblas de la luz en la creación con su poder. Dios crea la luz. Ahora, nosotros dentro de la naturaleza de Dios también podemos encontrar atributos. Y los atributos de Dios los voy a resumir porque si no, no vamos a alcanzar con el tiempo. Con los atributos de Dios encontramos que Dios es un ser omnipotente. Un ser omnipotente es que Él tiene un poder ilimitado y que en ese poder ilimitado que Dios tiene, toma las decisiones como Él quiere. Y es algo muy similar a veces para entenderlo, con la diferencia de que Dios no es así, pero en este mundo el hombre muchas veces se posesiona de un poder ilimitado cuando los gobiernos hacen, por ejemplo, gobiernos como Cuba u otros lugares como Venezuela, que ellos se creen seres omnipotentes, porque manejan y distorsionan a la gente y tratan de dominar las masas por la fuerza. Mas Dios, en la omnipotencia que Él podría hacer así, destruir el mundo, no lo hace porque Él respeta.
pero en su poder ha definido, esperando de que el ser humano cambie su postura y se vuelva a Dios utilizando algo, la fe. Y más gracia que esa no podemos pedir, porque por la fe seremos salvos. Ahora, hay muchos pasajes, Daniel 4:35, Isaías 43:15, Job capítulo 42, versículo 1 y Dios. Ya presentamos el segundo atributo, que Dios es luz, Salmo 56, Romanos 2, 5, 6. También Dios es soberano, porque Él establece el orden, y Dios es un Dios proveedor. Lucas 4:6 y Primera de Juan 5:19. Que si nosotros nos apartamos de la providencia de Dios, nosotros no seríamos absolutamente nada. Que la provisión de Dios no solo está relacionada a lo material ni a las necesidades nuestras. La provisión de Dios comienza desde la creación del mundo y de todo lo que Él puso para que nosotros podamos subsistir. Desde el aire, la luz, el frío, el calor, la luna, las estrellas. Todo ha provisto Dios para que nosotros podamos vivir. Pero el problema es que no hemos aprendido a vivir. Y acá hay un punto que sí me quiero detener, porque este es un punto en el cual ha generado una controversia, porque a veces nosotros los seres humanos, cuando no entendemos algo, o lo entendemos a la ligera, nos aferramos y afirmamos, y se hacen doctrinas totalmente erradas, como la doctrina del unicitarismo. ¿Qué es el unicitarismo? Es cuando dicen que hay un solo Dios y que no pueden existir tres dioses. Pero el problema es de que la cabeza del ser humano, cuando se cierra, se hace terca. Entonces no entienden de que la deidad y la palabra Dios comprende un conjunto de trabajo como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos eso, el unicitarismo dice que hay un solo Dios, y una vez hubo un caballo que salió hablando diciendo de que Jesús era un holograma en redes sociales. No podía explicar porque no quería salir de la idea del unicitarismo, porque no podía explicar que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús mismo manifiesta y dice, el Padre y yo somos uno. Y fíjate que en la esencia de los tres comparten y cohabitan y coexisten juntos, pero ¿qué han hecho? Han trabajado, han formado al ser humano, han formado el mundo y han trabajado en la vida de los hombres desde los inicios de la humanidad, hermanos. Dios creador no es Dios redentor. Y Dios Espíritu Santo no es Dios redentor ni Dios creador, aunque comparten la misma esencia. Por eso es que Jesús constantemente, cuando Él estuvo acá, Él dijo, oren a mi Padre. Y Él mismo oraba al Padre. Y cuando estuvo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios creador, ¿se podría decir a sí mismo Dios? Era imposible. Usando por ahora un razonamiento humano. Pero mirando los textos, cuando nosotros vamos a la Escritura, aparecen textos muy específicos, como por ejemplo Juan, capítulo 10, vamos a leerlo. Juan, capítulo 10, versículo 30, dice así. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Cuando nosotros vemos que Pablo le escribe, si mal no recuerdo, a Tito o a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no está diciendo que
anulando a Jesús ni al Espíritu Santo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios, Padre, Creador, y Él lo manifiesta porque en ese momento había muchos dioses creados por el ser humano, y Él decía, hay un solo Dios que es supremo. Hay un solo Dios que tiene atributos grandes. Hay un solo Dios que es omnipotente. Y un solo Dios que es mediador de los hombres. Por eso dice Jesucristo, hombre. Nosotros tenemos que entender que la deidad no es tampoco tres dioses. No hay tres dioses. Porque inmediatamente, por eso yo les digo que el unicitarismo no es una parte teológica, es una ideología. Porque ellos dicen, entonces hay tres dioses. No hay tres dioses, no tienen respuesta a esto. Porque Jesús mismo dijo, yo y el Padre somos uno. Y en otra oportunidad también dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las cosas que el Padre me dio, yo las estoy dando, les estoy manifestando a ustedes. No necesitan ver más, porque a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros quizás llegar a entender el conjunto, porque quizás nosotros le hemos puesto, piensen en esto, nosotros en lo que es nuestra parte gramatical, le hemos puesto género y número. Pero quizás la palabra que quizás ellos han usado para manifestar la deidad, quizás no tenga número. Porque Dios abarca muchísimo y habla de algo poderoso, algo único y que ha creado el universo. Por eso, cuando tú vas a Génesis, comienza el relato diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién habló Dios? ¿No habló con los ángeles? Porque los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios. El hombre tuvo ese privilegio de ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es que en la Biblia vas a encontrar un texto que dice que nos hizo Él a nosotros mayor que los ángeles. Pero ¿sabes por qué tenemos ese privilegio? Porque ningún ángel, ningún ser creado por Dios ha experimentado el amor del sacrificio como lo hizo Jesucristo por nosotros. Y si Jesús no fuese parte de la deidad, ¿por qué en Apocalipsis Él recibe el trono, la gloria, la honra por los siglos de los siglos? ¿Por qué? ¿Te das cuenta que el plan de Dios creador es infinito y nosotros no podemos comprenderlo, hermanos? Puede ser revelado a través del Espíritu Santo a medida que tú vas creciendo, a medida que yo voy creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero la revelación que Dios nos da es hasta ahí. No hay más. No hay más. Y la Biblia fue muy clara con lo que dijo. Muy clara. Por eso es que este pasaje nos deja algo muy estremecedor, hermanos. Muy estremecedor. Un solo Dios creó este mundo. Un solo Dios nos dio la salvación. Pero no podemos negar de que Dios, la deidad, es trabajada por tres personas, con voluntad propia y mismos atributos. Que eso es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Por eso también expresa de bautizarnos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Porque también nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento, no aparece en una locura de los autores del Nuevo Testamento. Porque se lo conoce a Dios como el Yahvé,
Aparece también el ángel de Jehová, que es la personificación de Jesucristo, y aparece el Espíritu de Dios. Distinta época, distinta forma, pero las mismas personas trabajando, interviniendo en la humanidad. ¿En qué creemos? Creemos en un Dios trino. Una deidad perfecta, única, en donde ni uno es más que otro, sino que en esa armonía que tiene la deidad, es la armonía que quiere poner en nuestras vidas, para que nosotros aprendamos, crezcamos, conozcamos y sepamos. Por eso cuando Jesús enseña a orar, no dicen oren al Espíritu Santo, a pesar de que tiene el mismo atributo, sino dice oren a mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién les va a dar la garantía para que esa oración sea escuchada? Cristo. Cristo. Porque Él fue el mediador. ¿Y qué sucede y qué hace el Espíritu Santo? ¿Los mira así? No. Dice que Él intercede con gemidos indecibles, que Él transforma esa oración para que pueda llegar a los oídos de Dios de manera perfecta. Hermanos, es un trabajo único, incomprensible, porque nosotros no conocemos lo que es la unidad perfecta. Hablamos de inclusión, hablamos de unidad, hablamos de armonía, pero simplemente tenemos los conceptos humanos de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero no entendemos la perfección de Dios obrando en algo que nosotros no conocemos. Por eso es que el ser humano, mientras más quiere buscar a Dios por mérito propio, por ideología, por filosofía, no lo va a encontrar. Lo va a encontrar cuando su corazón se humille a Dios. Porque es la única manera que la santidad de Dios se pueda manifestar a nuestras vidas. Cuando hay un corazón contrito y humillado. No hay más. No hay más. Por eso en esta noche, en este resumen, explicamos por qué creemos en Dios, en un Dios trino y en un Dios que obra en nuestras vidas. Porque el poder de Dios es único, es ilimitado. Se manifestó a los hombres de esta manera, a todo ser humano, ideó el plan de salvación de Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y pueda obtener vida eterna. Y cuando estemos en los cielos, juntamente con Cristo, conoceremos la grandeza de nuestro Creador. Y si tú quieres conocer a Dios realmente y no sabes cómo vas a llegar a Él, primero comienza humillándote, reconociendo de que tú eres un pecador y que Dios es un ser santo. Y en el lugar donde estés, pídele perdón. Comienza una nueva vida. Dale oportunidad a Dios para que se acerque a ti. Y verás cómo Dios trabaja después en tu vida. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios supremo, un Dios único, y nosotros somos seres inmerecedores. Porque, Señor, muchas veces te fallamos, queremos contradecirte, queremos, Señor, hacer las cosas a nuestra manera, pero sabemos que no es así. Señor, que cada día tú te puedas manifestar a la vida de cada uno de mis hermanos. Que cada día, Señor, tú puedas aumentar la confianza, la fe. Que tú, Señor, cada día puedas obrar, Señor, en restauración en la vida de cada uno de mis hermanos, para que puedan conocer como te conocemos. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, para que tú nos fortalezcas, para que tú, Señor, nos hables. Y te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Señor, en tus manos nos ponemos,
porque tú eres nuestro Dios, nuestro mediador, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a despedirnos con una canción. Después, el que quiera ver el estudio completo, tengo los apuntes, se los puedo pasar del estudio que hice en esta oportunidad, que lo he resumido, es más largo. Vamos a cantar un coro que dice: cuán grande es Dios. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuando
grande es nuestro Dios. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Hay hermanos que están pasando una situación difícil de salud. Sabemos que la familia López está organizada en estos días. Trabajo ministerial también en la familia, ¿sí? Está Horacio enfermo, necesita un cuidado constante, por eso no está Graciela. Gastón no está en este momento porque hay también situación de trabajo. Así que estemos orando por los hermanos, estamos orando por la Coca, sabemos que está ahí. Facundo también está enfermo, a pesar de que hoy hizo un esfuerzo para estar. Ayer tuvo un desmayo, creemos que fue una convulsión, porque se mordió y se lastimó la lengua también, así que estemos orando por cada uno, ¿sí? Oremos también por la situación de Vanessa, de la casa, de su hermano, esa familia. Estemos orando por Anita también, por la familia. Y estemos orando por nuestra hermana Alicia también, que el Señor siga poniendo su mano de poder y misericordia. No nos olvidemos de orar por Tamara, estuvo esta semana, y Nelson. ¿Me estoy olvidando de alguien? Por los jóvenes, ayer hubo una de las jovencitas que están viniendo, ¿cómo? Virginia estuvo con nosotros acá compartiendo, así que estemos orando por ella. Ya la semana que viene la reunión de jóvenes, así que después cualquier duda está Luis ahí para seguir. Sábado que viene en casa de Vanessa. Oremos por todo eso, ¿sí? Y cuando tengamos situaciones, no duden, escríbanos ahí al grupo para que podamos, en la voluntad de Dios, poder asistir cualquier situación. ¿Amén? Bueno, vamos, Hay grupo mixto. Este jueves tenemos grupo mixto, ¿sí? Ahí vamos a continuar con algunos temas, sobre todo estos temas doctrinales que estamos tocando, ¿sí? Así que estemos orando por todo eso, que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Sé que es un tiempo de prueba.